de mí yo decía, esto tiene que ser una estafa, es imposible que uno pueda desde la casa ganar 5, 10, 20 veces o 2 veces más que un salario mínimo que una persona le toma todo un mes generarlo. ¿Qué sentiste y qué hiciste con tu primer retiro? No, el primer retiro, digamos que para mí más que todo fue como un bálsamo emocional. O sea, yo dije, por acá sí es, o sea, sí es real. Son manes de verdad, sí cumplen con el retiro, no estaba perdiendo el tiempo. Digamos que me inyectó combustible al 500%. Jesús, hola, ¿cómo estás? Yo soy John, yo soy parte del equipo de YouProfit Trader y obviamente para nosotros es un placer que nos des un poco de tu tiempo para esta entrevista que es tan importante para nosotros y para todos los traders que obviamente también están en YouProfit Trader, que gente como tú pueda compartir experiencia y comentarnos cómo ha sido tu camino como trader. Jesús, ¿cómo estás? Hola John, un placer estar acá con ustedes y pues saludando a toda la comunidad de traders. Algo con lo que a mí me gusta arrancar siempre todo ese tipo de entrevistas es preguntando quién es Jesús Mora. O sea, cuéntanos un poco de ti, si estudiaste algo, tu familia, porque realmente ser trader también tiene que ver con todo un entorno alrededor tuyo, que realmente no solo es un tema de finanzas y operaciones. Sí, pues como lo dices, mi nombre es Jesús Mora, yo estudié ingeniería industrial, la estudié alrededor de, hace más de 10 años y hace 5 años conocí el trading, como muchos, a través de grupitos de referidos y realmente no tenía ni idea de cómo hacer y no, o sea, me encantaba la idea en la cabeza de poder ganar desde la casa sin tener empleados, sin tener ventas, sin depender de un trabajo. O sea, eso para mí era, esto existe de verdad, o sea, me parecía increíble y me di cuenta que en el camino que no era tan fácil para nada como yo pensaba, y pues hace 5 años lo conocí y pues ha sido lo mejor que de verdad la mejor profesión, que digamos que cuando uno descubre la vocación ya se puede morir ahí, sea rentable o no sea rentable. Sí, es cierto, es como hacer lo que amas, ¿no? Lo que muchos coaches de superación personal te dicen. Por eso a mí, por ejemplo, la inversión, o sea, yo nunca cuando estaba en mi proceso de formación, que pagué pues alrededor de 12 mentorías, digamos que yo nunca me detuve en decir, llevo esto invertido, y o sea, nunca lo hice porque yo sabía que cualquier inversión iba a ser poca, porque a esto me iba a dedicar toda la vida. O sea, así de claro yo tenía el amor por el trading. De lo que escucho que estás diciendo, tú eres de las personas o traders que se han formado invirtiendo mucho en capacitación, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo conocí, creo que todas las mentorías o capacitaciones comerciales y las no tan comerciales también. Tú eres de Bucaramanga, Colombia, ¿verdad? Entonces imagino que tú pasaste por todas las academias que llegaron a Latinoamérica. Y en el transcurso de 5 años, la mayoría de mentores. Sí, claro, en el transcurso de 5 años obviamente deben haber sido muchas. En los 5 años que tú llevas como trader, también una pregunta que me gusta es, en tu experiencia, ¿cuánto fue el tiempo que te tomó a ti llegar a un tema de consistencia? Bueno, la consistencia, digamos que yo la divido en dos. Una consistencia psicológica, que es para mí tener el enfoque correcto, o sea, no enfocarme en el resultado de una operación, sino en la técnica de esa operación. Y eso es muy difícil de entender al principio porque tú puedes sobreoperar, puedes sobreapalancarte, puedes cerrar los ojos y hundir reverse 3 veces y salir positivo. Y si te vas a enfocar en ese resultado, pues el proceso se va a hacer demasiado lento porque no vas a obtener consistencia. Si te vas a enfocar en la técnica, así salga negativo, el proceso se va haciendo más ameno, pero eso es muy, o sea, es muy difícil de darse cuenta al inicio. Incluso yo tengo familiares que les estoy enseñando y es lo que todos se fijan. O sea, salí negativo, entonces lo hice mal. No, lo hiciste muy bien, operaste con buena técnica. Tú ahorita me estabas comentando algo y decías que en tu primera etapa de consistencia no podías tener un día negativo. Exacto, o sea, digamos que no dominaba el arte de perder, como después uno se va dando cuenta que es un arte, y siempre quería salir positivo sin importar lo que hiciera. Así me tocara, digamos que promediar las pérdidas, que uno puede entregar una cuenta en el mismo día, o sea, uno pues se le puede ir todo el drawdown, o si el mercado está errático y yo veo que mi setup no está ahí, seguir operando, y digamos que uno ya pierde el control, se te olvida el nombre, ya no sabes ni dónde estás, totalmente borracho, y lo que terminas haciendo es perdiendo la cuenta. Esa fue mi primera etapa como de donde logré ver el enfoque correcto. Y la segunda etapa fue una consistencia técnica que, como te digo, yo pasé por 12 mentorías de todo el mundo, las hice, y sentía que ninguna camisa me quedaba, hasta que vi 2 de ex mentores americanos que fueron los que yo creo que me formaron en la técnica que tengo actualmente, y ahí me quedé. Yo dije, de acá soy, acá me muero con esta estrategia y con esta forma. Te quiero
preguntar algo, güey. Cuando tú dices que ninguna camisa o camiseta te quedaba, te refieres como a la forma de operar del coach que has seleccionado, ¿verdad? Es algo muy importante porque mira que yo soy los que piensa que no es la estrategia, sino el trader. ¿Me hago entender? Hay estrategias que no se adaptan a la forma de ser de cada trader y por eso a veces uno tiene como que ir buscando entre varias estrategias y que alguna se adapte a lo más parecido de uno o entre todas las que tú hiciste, como te pasó a ti, coger de cada una y crear la propia tuya. Exacto, y eso fue lo que yo terminé haciendo. Y te pongo un ejemplo muy claro para que todos los traders nos entiendan. Hubo una forma de operar que yo no podía hacerla, que era en micros. Yo opero en mini, siempre en mini del Nasdaq. Y yo veía que esa persona que me dio la mentoría me estaba forzando o casi obligando para que él me diera la retroalimentación a operar con unos stops gigantes. O sea, unos stops de 100 puntos y iba por target de 200 puntos. Él me decía, tienes que dejar correr para ver la ganancia. Y yo, pero estamos haciendo un ratio 2-1. ¿Dónde estoy dejando correr? O sea, estoy dejando correr la ganancia, pero también la pérdida. Para mí no tiene sentido. Sí. Y descubrí, gracias a hacer esa mentoría, descubrí que por ahí no era. Me costó descubrir que por ahí no era el camino, pero pues valió la pena. Y ahorita yo qué hice, tengo stops muy pequeños en E-mini, 15 puntos del Nasdaq en E-mini. Tú sabes que es que para la volatilidad que hay tienes que ser muy francotirador, pero me da la opción de tener unos ratios de 2-1, de 3-1 en pocos minutos. Entonces no tengo que estar todo el día en la pantalla o hay un desgaste emocional muy bajo porque termino mi día rápido y puedo disfrutar el día en lo que yo quiero. Eso es cierto. Eso es otra pregunta que yo te quería hacer. ¿Cómo has aprendido a controlar tus emociones? Porque todos sabemos que la parte más difícil de un trader es aprender a controlarlas lo que más se pueda, ¿no? Porque realmente nunca se controlan al 100%. O sea, lo que yo aprendí es algo que yo digo siempre que es aprender a salir corriendo y literal. O sea, yo me compré una caminadora y yo opero con ropa deportiva. Y de verdad lo hago. Cool, o sea, es como parte de mi plan de trading, que yo tengo que tener zapatos deportivos y estar listo para que cuando yo sienta que el día acabó, ya sea por la emoción o porque me estoy tratando de desbordar, literal me monto en la caminadora, arranco y se acaba el computador. ¿Y qué más? ¿Qué más adrenalina? ¿Qué más adrenalina? Que tengo acumulada y me desconecto del día. O sea, ya no existe más el trading para mí. No es que dejemos de sentir, pero sí sabemos canalizar toda esa energía. O sea, si tenemos avaricia, salga corriendo y va a ver que a los 10 minutos ya no se acuerda de la avaricia. Ahí te tengo otra pregunta. Todos hemos tenido malas rachas como traders. Me gustaría que comentaras y dieras consejos de cómo tú lograste superar las malas rachas o si fue una muy grande para que todos puedan aprender realmente de tu experiencia. Bueno, mira, yo actualmente vivo 100% del trading. Digamos que en los inicios sí teníamos que tener, y es lo más aconsejable, tener como un ingreso adicional precisamente para las malas rachas, sobre todo cuando no hay consistencia ni emocional ni técnica. Pero ahorita digamos que yo me obligo y tengo que sacar una rentabilidad de la empresa que yo esté fondeado mensualmente porque digamos que no tengo otro ingreso. ¿Y cómo lo hago? Diversificando con varias cuentas live. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 3 cuentas de 50k o 2 de 200k y puedo hacer un stop en cada una. ¿Qué significa o para qué me sirve esto? Pues para que una racha negativa no te vaya a destruir totalmente una cuenta, sino que tú vas diversificando el riesgo. Ok, sí, como el dicho de nosotros los latinos, no tener todos los huevos en la misma canasta. Antes de todo eso, ¿cómo superaste una racha? O sea, todos hemos tenido algún momento como traders en que nos cuesta volver a la consistencia por una mala racha. En mi caso, yo me tomé 2 pausas porque literal, digamos que mi esposa ha sido la que me ha visto al inicio. Cuando uno se da golpes, tienes 2 opciones: o entender que es parte de la formación y que te están haciendo como una escultura que a punta de golpe se va haciendo la forma bonita, y eso es el trading. No hay otro, acá no hay atajos, o sea, cada golpe te va formando, o después de recibir un golpe rendirte. Entonces yo me tomé 2 pausas, una fue de 3 semanas porque no veía nada claro, o sea, tenía tanta estrategia en la cabeza, y yo creo que a muchos les puede pasar que veía en un día 1000 setups, veía largos y cortos al tiempo, o sea, veía un enredo total en la gráfica y dije, tengo que parar, o sea, tengo que desintoxicarme. Entonces sí me tomé como un tiempo, porque la mala racha finalmente es eso, o sea, el mercado siempre va a estar ahí. La mala racha es tomar malas decisiones. Sí, saber tomar las decisiones más acertadas. Cuando tú hablas de desintoxicarte, es como desaprender, ¿te refieres a eso? Sí, digamos que yo pasé, como les comentaba, por alrededor de 12 mentorías y a uno le quedan muchos desechos. Digamos que el cerebro se convierte en un filtro donde hay cosas que ya no usas pero las sigues viendo. Entonces yo veía diferentes setups de muchas estrategias, una en largo, una en corto, y me tocó desintoxicarme una semana
semana, o sea, como de limpieza totalmente, para poder enfocarme y obtener la consistencia técnica, que es la que me ha permitido retirar con ustedes. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío como trader hasta ahora? Yo creo que los dos más duros que se resumen en el arte de perder. O sea, para mí, como te digo, no podía haber un día negativo, y si lo había, se iba con todo y cuenta. O sea, hay días que el mercado te dice no y tú sigues, otro stop, 2 no y sigues, 3 no. Y es decisión tuya si aprendes con un stop o aprendes con todo el drawdown. Si aprendes a un golpe o a varios golpes. Y seguramente el otro día, cuando no tengas cuenta, vas a ver el mercado más hermoso de toda la historia de tu instrumento. Y tú dices, no tengo cuenta para coger ese tramo. Eso. Y poco a poco, así, a punta de golpes y golpes y golpes, es que tú te vas desensibilizando hasta pues lograr y entender que ya no hay adrenalina en quemar cuenta, que pues por ahí no es el camino. Que ya tienes como más autocontrol, que realmente se basa mucho en eso. Aprovechando ese tema de autocontrol, ¿cómo defines el éxito como trader? Para mí el éxito del trading, bueno, uno es poder vivir de eso, o sea, mensualmente tú poder generar, porque a la final si dices, sí, soy trader exitoso, pero todavía no hago retiros, suena como así, entonces no tiene, o sea, que no está viendo de esto, entonces ¿cómo hace? Digamos que el poder pagarte una factura, el poder pagarte unas vacaciones de un retiro, para mí eso se puede considerar como un éxito, pero hacerlo consistentemente, no que fue, digamos que un mes, un pelotazo, y que saliste con $5,000 y que ya no lo vas a poder volver a hacer. O sea, para mí no. Para mí es hacerlo constantemente. Eso es lo que yo llamo como éxito en el trading. Yo, aprovechando que estás hablando de retiros, te quiero preguntar eso. Tú llevas alrededor de, si lo puedo nombrar, no sé si te molesta, de $35,700 en retiros, y tu retiro más grande con otros ha sido de $11,000. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti hacer tu primer retiro? A mí me tomó cerca de 2 años y medio en lograr hacer mi primer retiro. Digamos que yo duré 2 años y medio solo con fe. No sabía y pensaba, o sea, muy dentro de mí yo decía, esto tiene que ser una estafa. Es imposible que uno pueda desde la casa ganar 5, 10, 20 veces o 2 veces más que un salario mínimo que una persona le toma todo un mes generarlo. Y yo dije, voy a intentarlo hasta que lo verifique por mí mismo, porque no tenía, digamos, que nadie cercano, un primo, un tío. No tenía un testimonio real, que yo sé que no me quisiera vender nada y que me dijera, esto es real, siga por ahí. Que no me quisiera vender nada. ¿Qué sentiste y qué hiciste con tu primer retiro? Uy, no, el primer retiro, digamos que para mí más que todo fue como un bálsamo emocional. O sea, yo dije, por acá sí es, o sea, sí es real. Son manes de verdad, sí cumplen con el retiro, no estaba perdiendo el tiempo. Digamos que me inyectó combustible al 500% y me comprobó lo que yo realmente sentía, o sea, porque yo sentía que esto sí se podía, que de eso tan bonito sí era cierto. Digamos que lo comprobé y lo que hice fue darme unas vacacioncitas de una semanita para poder llegar con toda y ahí sí seguir pues obteniendo esa consistencia técnica y llevarla a otro nivel. También me encanta cómo finalizar este tipo de entrevistas preguntando ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en el mundo del trading? Bueno, el consejo es que se preparen para un viaje emocional y una introspección digamos que de un mayor nivel que jamás se van a imaginar. Es decir, el trading es el mejor psicólogo, te ayuda a conocer tus fortalezas, tus debilidades, tus demonios, y realmente los que tenemos como algo de éxito en esto es porque lo amamos y no nos importa recibir golpes para mejorar y mejorar y mejorar. Porque si vienen acá y que es lo que muchas veces pasa al inicio, queriendo ser millonarios en 2 días, el primer golpe los va a enviar a la casa y seguramente no va a haber un golpe o 2 golpes, van a haber muchísimos golpes. Entonces la resiliencia tiene que ser el mejor amigo de cualquier persona que esté empezando. Y 2, no desesperarse, vivir el proceso y no estar pensando en el resultado, sino en la técnica. El enfoque tiene que ser en el proceso, en cultivar hábitos saludables, y la rentabilidad lo va a perseguir, de eso no hay duda. Es como ir al gimnasio y pensar uno, si voy al gimnasio no voy a estar flaco. O sea, si usted va al gimnasio y hace dieta, ¿cuál va a ser el resultado? Pues se va a adelgazar y va a estar saludable. Si usted va al trading con un enfoque correcto, con hábitos saludables, el único resultado es la rentabilidad. O sea, no hay otro resultado. Sí, eso es como que la disciplina supera el talento, ¿no? O sea, lo que tú ahorita decías, hay 3 tipos de personas en el mundo, y eso aplica para todo lo que tiene que ver en la vida del trading, y son los que o nunca intentaron nada,
o los que los intentan una sola vez y ya les da miedo y no lo vuelven a hacer, y los que no se cansan de seguirlo intentando. Exacto. Y mira que dentro de mi círculo, por ejemplo, yo conocí, digamos que de 10 amigos traders que iniciaron como con el proceso, solamente uno en este momento tiene éxito en el trading, y es precisamente por eso, porque no se cansó de recibir golpes. Cada golpe mejoraba y seguía, y seguía, y seguía, y ahí está el resultado. Never give up, o sea, nunca te rindas. Así ya finalizando, cuéntanos tu experiencia con YouProfit Trader. ¿Cómo fue tu experiencia con todo? Con servicio al cliente, con tus cuentas, con tus pruebas y con tu retiro. La verdad yo no tengo, así busque, no tengo quejas con YouProfit, y no es porque esté entrevistándome con ustedes, sino que realmente no hay absolutamente ninguna queja en el servicio. Son los más rápidos, los retiros, incluso yo he mostrado en historias cuando solicito un retiro, cuando me responden y cuando me llega el retiro, y normalmente son menos de 24 horas en todo ese lapso. Entonces lo que yo les digo es que pues el servicio vale el digamos que hacer trading con una empresa que tú sabes que no te va a quedar mal en ese momento con el retiro, pues deja mucha tranquilidad, porque hay muchísimas empresas, y yo en el camino he visto quebrar a muchas empresas de fondeo que dan digamos que descuentos del 95% y todos se botan allá, pero terminan no pagando. Entonces es lo que yo digo que sí es muy importante tener como de la mano a una empresa con la que uno va a estar pues tranquilo. Por último, ¿algo más que quieras agregar, algo más que quieras comentar, algo más que le quieras decir a la gente que está en este mundo? No, pues primero que mucho ánimo, mucha fuerza. Sé que no es para nada fácil, y si fuera fácil seguramente no sería tan rentable. Que se acuerden que todos quieren ser, digamos que lograr tener resultados, pero muy pocos están dispuestos a reventarse por dentro y a volverse a construir. Entonces que mucho ánimo, mucha resiliencia, y seguramente las dificultades que están teniendo ahorita son los que van a definir si tienen éxito o no al final del camino. Listo, dale, perfecto, Jesús. De parte de todo el equipo de YouProfit Trader, te agradecemos por tu tiempo. Es realmente un gusto y un placer tener traders como tú en esta empresa. Realmente ojalá vengan muchos más y te quedes mucho más tiempo con nosotros. O sea, que siempre va a tener las puertas abiertas, como te digo. Te lo dije que si algún día vas a Bogotá, Colombia, a la oficina, no dudes en contactarme para que podamos hacer un live o puedas estar con nosotros también. Y de parte de todo el equipo de YouProfit, no me queda más que decirte que muchas gracias por haberte seleccionado como empresa y porque estés con nosotros. Gracias John, y gracias a todo el equipo.